chicos, bienvenidos a una nueva clase virtual con su profesora Gisela. Hoy tenemos un nuevo tema por aprender, pero como ya es costumbre, antes de continuar es importante reconocer nuestra finalidad de la clase de hoy. Y lo tenemos a la mano derecha, que es nuestro propósito. Y sería conocer el género y el número del sustantivo. El sustantivo ya se nos hace familiar. Como recordamos, la semana pasada estuvimos viendo y ya sabemos que es la palabra que nombra animales, cosas, sentimientos, ideas y lugares. Y estos se dividían en clases. ¿Y cuáles eran? Los comunes, los propios, los individuales, los colectivos, los concretos y los abstractos. Pero hay algo que no hemos visto aún, que es el género y el número del sustantivo. Entonces, hoy vamos a seguir aprendiendo de él. Continuemos. Como sabemos, el sustantivo tiene dos géneros, tanto masculino como femenino. En el caso de masculino, se refiere a los nombres de varón, de animales machos y de cosas que emiten los artículos el o los. Y en el caso de femenino, todos los nombres de mujer, de animales hembras y de lugares o cosas que emiten los artículos la o las. Entonces aquí tenemos unos ejemplos: el invierno, el maní, la tostada y la niña. Cuando nos encontremos con estas situaciones, nos vamos a dar cuenta a qué género pertenece, ¿verdad? Recordemos: nombres de varón, animales machos, aquellos que emiten artículos lo y los, masculino, y aquellos que admiten artículos la o las, y se refiere a nombres de mujer, animales hembras, son femeninos. La mayoría de nuestras palabras admiten solo un género. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra el invierno, no puede ser la invierno, o el maní, la maní, no puede, o la tostada, el tostada, no puede ser así, ¿verdad? Entonces, la mayoría de ellas admite un solo género, pero hay palabras que no, que admiten ambos géneros. Por ejemplo, aquí tenemos el de la niña, puede pasar, está en femenino, puede pasar a masculino, el niño, ¿verdad? Entonces, para cambiar de un género a otro, hay que tener en cuenta ciertas reglas que vamos a conocer el día de hoy. Quédate aquí un ratito más con nosotros. Miren, para cambiar de femenino a masculino o viceversa, tenemos que aplicar estas opciones, ¿no? Según la palabra que tenemos ahí. Por ejemplo, de femenino a masculino o al revés, masculino o femenino en este caso, puedo hacerlo cambiando la O por la A. Miren, aquí tenemos un ejemplo: perro, perra, gato, gata, ¿verdad? Miren, así de simple, facilito cómo le cambio el género. La O por la A. Luego, miren, aquí tenemos otro ejemplo. Utilizando terminación ina, isa o esa. También, miren, aquí como que ya me la va a poner más complicada, justamente, pero no, sigue siendo sencillísimo. Poeta, poetisa, gallo, gallina, príncipe, princesa. Entonces, ¿por qué aquí ambos siguen siendo fáciles? ¿Por qué creen? Porque miren, la mayor parte de la palabra se conserva y solamente se cambia su terminación o sufijo. Miren, la última parte un poquito por ahí le cambia y la mayor parte la conserva, ¿verdad? Miren, ¿qué es lo que conserva? Perro, perra. Hasta la R, ¿verdad? La mayor parte de la palabra la conserva y solamente se cambia su terminación. A ver aquí. Poeta, poetisa, miren. ¿Hasta dónde llega? Hasta la T, ¿cierto? Miren. Y le cambian la A por isa. ¿Se dan cuenta? Entonces facilito ahí cambiar de un género a otro, ¿verdad? No me complico. Hasta ahí facilito. Hay sustantivos que para pasar de un género a otro se cambia toda la palabra, no conserva nada. En este caso,
Miren, es el caso de los heterónimos. Miren, toro, vaca, caballo, yegua. Otro ejemplo, yerno, nuera, también. ¿Qué se conserva de la palabra nada? Mira, toro, vaca, se conserva. Miren, arriba se conservaba, ¿cierto? La primera parte de la palabra. Aquí no conserva nada. Aquí cambia la palabra en su totalidad, ¿cierto? Entonces, esa es otra forma de cambiar de género. Continuamos. Hay otros casos especiales que también es importante conocer. Miren, el sustantivo tiene una forma común para el sustantivo masculino o femenino. El ciclista, la ciclista. Miren, ciclista y ciclista, la palabra igualita. No le cambio nada. Nada. ¿Por qué creen? ¿Y cuál será? ¿Y cómo es que yo diferencio cuando es mujer, hombre, macho, hembra? ¿Cómo creen? Por el artículo. Miren, aquí la palabra sigue siendo, como dice el nombre, común para ambos. Y el único elemento diferenciador es el artículo. El, la atleta, el atleta. Cuando yo hago uso de lo diferencio por el artículo, es un sustantivo común para ambos. Es el elemento diferenciador aquí, el artículo, ¿cierto? Y el sustantivo es el mismo, ya sea para masculino como para femenino. Los epicenos, se agrega macho o hembra. El sustantivo no varía y para diferenciarlo, ¿cuál es el elemento diferenciador? El adjetivo calificativo macho o hembra, sea en la parte, ya sea antes o después del sustantivo. La jirafa hembra, la jirafa macho, la rana hembra, la rana macho. Número. Los sustantivos pueden referirse a un solo ser o a varios. Entonces, admite como número singular o número plural. Se refiere a nombre singular cuando nombra a un solo elemento, a un solo ser, a una sola persona, a una sola cosa. Veamos el ejemplo, un salón, estudiante, profesora, se refiere a uno solo de ellos. Y en plural nombra a varios elementos. Generalmente se forma con terminación S y S. Entonces, singular uno y plural varios, a partir de 2 a más elementos. Veamos el ejemplo, mochila, lonchera, materiales, profesoras, estudiantes. Entonces, para pasar de un singular a un plural, hay que tener en cuenta estos casos. Miren, ¿cómo es que se logra esta formación? Añadiendo una S o S al final. Lámpara, lámparas. Otra forma a tener en cuenta, si la palabra termina en Z, esta se va a sustituir por Cs. Miren, pez termina en Z, entonces para pasarla a plural va a ser peces. Sustituyo la Z por C. Igual, maíz, maíces. Sustituyo la Z por Cs. Luego, miren, hay sustantivos que solo se usan en singular o en plural. Por ejemplo, caos, el caos, la sed. Yo no puedo pasarlos a plural, solamente se usan de ese modo. Los víveres, está en plural y yo no puedo pasarlo a singular. Eso hay que tener en cuenta como casos especiales. Luego, mire, que me hace otra aclaración. Algunos sustantivos no se distinguen su número y hace uso del artículo para diferenciarse. El análisis, los análisis, el elemento diferenciador vendría a ser el artículo. Bueno chicos, esa fue toda la clase de hoy. Nos reencontramos en nuestra próxima sesión. Hasta la próxima.